Nuevo trimestre, nueva mitad del 2022 y nuevo mes. Y en este entorno saludamos a Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pablo, ha sido una semana muy dinámica. Teníamos la cumbre de la OTAN, reunión de líderes del G7, reunión anual en Sintra del Banco Central Europeo, donde teníamos la oportunidad de escuchar a Christine Lagarde, a Jerome Powell y a Andrew Bailey. Muchos mensajes interesantes los que iban soltando los bancos centrales. Enseguida te pregunto por ello, pero antes de nada, ¿cómo has visto este cierre de semestre en la renta variable? Bueno, yo creo que estamos viendo las primeras partes de lo que es una desaceleración o el efecto de una desaceleración económica que ya se cuestiona muy poco. De hecho, se cuestiona cada vez menos el riesgo de recesión. Todavía faltan muchos componentes por verse en este puzzle antes de poder decir que estamos cerca del mínimo. Y la verdad es que ya sabéis que es uno de los inicios de semestre más negativos que se habían registrado desde prácticamente la Gran Depresión, pero no hay que olvidar que veníamos también de un comportamiento estratosférico en 2021, incluso en la segunda mitad de 2020. Yo creo que pese a las caídas en términos porcentuales, con las subidas tan fuertes que hubo en el año y medio previo, hay que poner las cosas en contexto. Personalmente, creo que el segundo semestre va a seguir la misma tónica que el primero. Espero que probablemente vivamos algún episodio de volatilidad mucho más extrema de lo que hemos tenido hasta ahora, que tal vez se ponga de manifiesto que esa probabilidad de recesión alcanza cotas pues, que casi dejan poca duda de que no vamos a poder evitarla en la lucha contra la inflación. Y a cambio creo que la inflación pues en esta segunda parte del año tenderá a remitir, ¿no? En Estados Unidos hemos visto como que se estabiliza un poco. En Europa llevamos un trimestre de retraso en todo, ¿no? Salimos de la crisis económica un trimestre más tarde, cuando en Estados Unidos ya estaban hablando de que la inflación era generalizada en Europa, estábamos hablando de que se concentraba en la parte energética, igual que hacían ellos previamente, ¿no? Cuando hablaban de la madera, cuando hablaban de los semiconductores o de los coches de segunda mano. Entonces, da la sensación de que llevamos esos 3 meses de retraso. Probablemente en Europa empezaremos a ver el techo de inflación para el último trimestre de este año, pero para entonces yo creo que lo que estaremos hablando es de cómo de profunda va a ser la recesión y cuánto va a durar. De hecho, Pablo, iniciabas diciendo el riesgo de recesión se cuestiona cada vez menos. Estábamos repasando uno de los indicadores de la Fed de Atlanta, el termómetro para medir el crecimiento económico. Hablamos de GDP Now, que rastrea los datos económicos en tiempo real. Recordemos, teníamos un retroceso del 1,6% en el primer trimestre en Estados Unidos cuando analizábamos, cuando mirábamos, calibrábamos su PIB, y según GDP Now, según este indicador de la Fed de Atlanta, parece que en el segundo trimestre la economía estadounidense se contrae un 1%. Tendríamos, por tanto, 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Esto, por tanto, nos deja una recesión técnica. Pablo, ¿cómo ves esto por un lado? Y más allá de recesión técnica o no, una de las cuestiones también va a ser ¿cuánto puede durar este estado recesivo? La pregunta es muy buena, Marta, pero basta con mirarte el otro modelo econométrico que tiene la Fed, que lo hace el Banco de Nueva York, igual que la Fed de Atlanta, pues la Fed de Nueva York, y en su modelo creo que la probabilidad de recesión es del 80%, y tal vez lo que es más la píldora más difícil de tragar es que pronostican recesión este año y recesión todo el año 2023. Estados Unidos no vive una recesión que no sea meramente técnica, es decir, que se expanda a 2 trimestres. Yo creo que probablemente habría que remontarse a la época de Volcker, ¿no? Hemos tenido recesiones que, sí, 2 trimestres negativos y automáticamente salimos. Pero hablar de que la economía americana puede estar más de un año en recesión, trimestre tras trimestre negativo, que es lo que pronostica la Fed de Nueva York, es un escenario que yo creo que el mercado no es muy consciente de lo que significa. En ese escenario es materialmente imposible que pueda, pues tal y como muestra ahora FactSet, que pueda haber subidas en las previsiones de beneficio de las compañías, como todavía se ve en algunos sectores. Lo que te está diciendo es que no está bien cotizado. Yo personalmente creo que el gran catalizador negativo de la segunda parte de este año va a ser que, por un lado, se va a poner de manifiesto esa recesión. En segundo lugar,
vamos a ver cómo se revisan los resultados a la baja de las compañías y eso va a tener un efecto muy negativo en la cotización en la bolsa. Y no olvidemos un tema, porque he oído algún analista que dice esas cosas de cuando empiece la recesión ya hemos visto lo peor. Digo, para. No te fijes en las recesiones de las últimas 3-4 ocasiones, porque en aquella época la Fed y el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra ya habían normalizado los tipos de interés. Es decir, que cuando llegamos a 2008, los tipos en Estados Unidos habían pasado del 0 al 5,25%. Y cuando llegamos a la explosión de la burbuja.com, que luego generó una recesión económica, los tipos estaban al 6,5%. Es que en este momento estamos en el proceso de subida de tipos, especialmente en Banco Central Europeo, que llevamos un retraso abismal y que todavía no hemos empezado a subirlos. Por tanto, te puedes encontrar con que si la recesión llega tan pronto como indican los modelos de Atlanta, la Fed va a estar combinando subidas de tipos de interés y retirada del balance de bonos mientras la economía está entrando en recesión. Eso no lo hemos visto, salvo en la época de Volcker. En los años 74 la bolsa corrigió más de un 50%. Lo digo para ponerlo en contexto. Entonces, buscar paralelismos respecto a otras crisis sin darte cuenta de que no estás comparando peras con peras o manzanas con manzanas es un error muy grande. Pablo, además, teniendo en cuenta todo esto, más allá de este endurecimiento de la política monetaria que estamos viendo este año y sobre todo que va a seguir acrecentándose, recordemos, aunque en Estados Unidos ya han empezado con esa subida de tipos, en Europa va a ser este mes, en la reunión del jueves día 21 de julio, cuando tengamos esa primera subida en 11 años, la preocupación sobre un escenario de recesión en Estados Unidos, en el viejo continente, se va acrecentando, va alimentando los mercados y de hecho ya vemos cómo los mercados empiezan a poner el foco en el horizonte del año que viene, en medio de un entorno recesivo, que los bancos centrales tengan que actuar pausando ese endurecimiento monetario o incluso recortando los tipos de interés. En el caso, entiendo que va a ser distinto el modus operandi de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, pero de cara al año que viene, aunque todavía queda bastante, pero el tiempo al final pasa volando, ¿cómo podríamos ver en uno y otro bando este retroceso, ¿no?, en el endurecimiento de política monetaria? Yo creo que la Reserva Federal va a ir tan rápido este año que probablemente a lo mejor no alcanza el 3,4 que nos contaba Powell en su última reunión, pero sí es probable que lleguemos al 3%, porque lo que estamos diciendo es que vamos a tener los tipos en el 2,25 a mediados de año, con lo cual, decir, bueno, un punto más a lo largo de las próximas reuniones restantes de año, digo, yo creo que es razonable que planteemos eso, ¿no?, como un escenario central. A lo mejor ese 3,4, si la recesión impacta antes y la inflación remite, pues no lo vemos, ¿no? Y de ahí que yo crea que no hago más que decir, ojo a la renta fija a largo plazo, que creo que cada vez tiene más sentido, ¿no? Cada vez es una de las mejores oportunidades, en mi opinión, en este momento, porque se va a invertir la curva y porque a lo mejor ya ha descontado una parte importante de las subidas. Puede pasar que en 2023 no suban los tipos, simplemente que los dejen donde están y continúen reduciendo el balance de la Reserva Federal. Podría ser un escenario. ¿Qué pasa con el Banco Central Europeo? Es una gran incógnita porque lleva tal retraso, es decir, hemos visto ya el dato de inflación 8,6 y los tipos están al menos 0,50. Eso quiere decir que tenemos tasas de interés reales negativas de más de un menos 9%. Es totalmente increíble que estemos en esta situación, ¿no? ¿Le va a dar tiempo a Christine Lagarde a normalizar mínimamente los tipos? Si lo va a hacer al ritmo de 0,25 no le va a dar tiempo, porque probablemente para cuando los tipos estén entre el 0 y el 0,50 Estados Unidos tendrá ya una recesión muy importante y aquí veremos una situación parecida. Encima tiene que preocuparse de la prima de riesgo en un momento en el que cuando las economías entren en recesión probablemente se tienda a disparar. Creo que es más incógnita lo que pueda ocurrir con el Banco Central Europeo que con la Reserva Federal, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal ha admitido parte del error y se ha puesto manos a obra de forma muy drástica y en este momento me entran muchas dudas de si en el Banco Central Europeo se atreven a hacer algo similar, ¿no?, para recuperar el tiempo perdido. No olvidemos que las primeras 2 subidas de tasas de interés simplemente te devolverían a donde estaba
la Reserva Federal en su mínimo. Es decir, es que estamos lejísimos del punto de equilibrio. De hecho, Christine Lagarde no quiso decir cuál era el tipo de interés de equilibrio a medio y largo plazo. Creo que es otro gran error. Y dices, ¿por qué no cuentas lo que todo el mundo debería conocer? ¿Dónde crees que son? Luego lo puedes cambiar, como ha hecho la Fed en alguna ocasión. Digo, pero ¿por qué no vas a contar dónde crees que deben de estar los tipos? Supongo que es para que la gente no haga cálculo de cuántas subidas tiene que haber. Pero creo que ocultar esa información es en un entorno en el que se te está poniendo en tela de juicio si lo haces bien o lo haces mal, es un error importante. Igual que no tener, cuando comentas la herramienta antifragmentación, no tener preparado ya en qué va a consistir de una forma muy concreta, ¿no? Lo sueltan y luego hay que preparar eso, es simplemente un titular, con lo cual, bueno, complicado. Precisamente, Pablo, te quería preguntar ahora por ese plan antifragmentación que esperamos conocer más detalles. En la reunión de julio en Sintra decía Christine Lagarde que, bueno, que ya conocíamos con bastante detalle cuáles iban a ser las intenciones del Banco Central Europeo. Ya nos han dejado muy claro que vamos a tener esa primera subida de tipos, pero sí que es cierto que respecto al riesgo de fragmentación en Europa, a la brecha que estamos viendo cada vez mayor entre las economías centrales y las economías periféricas, por el momento no conocemos ni el margen de actuación que tiene el Banco Central Europeo, ni tampoco de qué forma van a conseguir evitar esa fragmentación de la deuda. Yo creo que son conscientes de que si sacan un paquete ya definido y es un paquete débil, casi incitan al mercado a buscarle las cosquillas, a buscar esa actuación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente todo lo que se les ha ocurrido es simplemente utilizar los vencimientos de los bonos del programa PEP y concentrar la renovación de esos vencimientos en el área periférica, pues sinceramente han pensado muy poco. Yo creo que eso es como la herramienta más básica que se te puede ocurrir, ¿no? Concentras las renovaciones en los países donde la tensión es mayor. Espero que se les ocurra un mecanismo más potente, porque tal vez si solamente hacen eso, la gente calculará cuánto son las renovaciones y en los meses en los que las renovaciones que haya que hacer sean menores, directamente pues serán meses en los que veremos subir la prima de riesgo. También es verdad que hace tiempo que no vivimos un entorno de recesión estructural, ¿no? Que dure mucho tiempo, y eso hace que las medidas o herramientas para luchar contra el problema tengan que ser muy sólidas. No es lo mismo enfrentar un problema puntual que un problema estructural, sino que se lo digan al Banco de Japón, ¿no? Donde ahora se pone en tela de juicio la capacidad que va a tener de mantener el control de la curva de tipos en 0,25% y el mercado está poniéndole a prueba y además le está amenazando con el yen, ¿no? Entendiendo que a lo mejor que intervenir el yen. Por tanto, ponerte al mercado enfrente es siempre una tarea muy, muy incómoda y requiere mucho carácter, ¿no? Y mucho apoyo, porque Mario Draghi, cuando sacó el OMT en su momento para luchar contra la crisis periférica, lo que realmente consiguió fue convencer de que los países del norte habían dado un cheque en blanco para financiar a los países del sur. Yo me cuestiono muchísimo cuánto más compromiso podemos pedir en Italia o en España después de que España vaya a recibir 140.000 millones de ayuda. Todavía no hayamos pagado ni siquiera la mitad del rescate financiero que ya nos concedieron en la crisis anterior. Italia va a recibir incluso más dinero. ¿Cuánto más les podemos pedir? Entonces, creo que es una bomba de relojería, la verdad, la situación de Europa, y ya no hay una cabeza visible como era Merkel en aquel momento que tenía esa capacidad, digamos, de cohesionar el proyecto europeo. Entonces, bueno, yo estoy deseando escuchar a Christine Lagarde porque lo que he visto en Sintra me ha parecido más de lo mismo, simplemente diciendo sí, la inflación es un gran problema, sí, la inflación es mucho más general de lo que esperábamos, sí, el entorno es muy difícil. Digo, bueno, sí, está fenomenal, me estás contando lo que ya sé. Lo que todos queremos de alguna manera es saber cómo lo vais a arreglar. Y el mensaje que nos mandan es, lo vamos a arreglar por el lado de la demanda porque no podemos controlar la oferta, que básicamente es decir, vamos a deprimir al consumidor y al inversor porque le vamos a encarecer el coste de financiación hasta tal punto que cuando baje la demanda, el precio de las cosas, de los bienes y servicios bajará. Pero lo que no te dicen es que la demanda y la inversión sumadas es el 85% del PIB. Con lo cual, si te cargas esas dos patas, ¿cómo diablos no vas a conseguir meter en recesión a las economías?
Nos quedamos con esas palabras, con ese análisis y reflexión final y efectivamente en Sintra tuvimos todos la sensación de escuchar perogrulladas, cosas que ya sabíamos sin nada de chicha, por hablar coloquialmente. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTV, como siempre, muchísimas gracias. A ti, Marta, buen fin de semana. Y antes de despedirnos, vamos con una noticia de última hora.